La música nos surge porque sí. Somos nosotros quienes la hacemos, y es lo que a nosotros nos parece. Las personas piensan por medio de la música, deciden quiénes son a través de ella, se expresan por medio de ella. Nicholas Cook. Bienvenidos, somos Da Capo, un programa que nace de la iniciativa del Semillero de Investigación Aproximaciones Prácticas a la Música Sinfónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este contenido va dirigido a los amantes de la música como nosotros. Hola a todos, mi nombre es Ana María Ardila, soy estudiante de la licenciatura en Educación Artística y miembro del Semillero de Investigación Aproximaciones Prácticas a la Música Sinfónica. El episodio de hoy tiene como nombre Del rito al meme. En 1982, Peter Gabriel lanza su canción Rhythm of the Heat, en donde narra la experiencia que vivió Carl Jung en su visita a una tribu africana. En esta, como Jung narra, decidió unirse a un grupo de tambores y bailarines en medio de un rito, mientras iba sintiendo cómo la música le arrebataba lentamente su cordura. El ritmo del bombo y los movimientos de los bailarines se apoderaron de su mente, de su cuerpo, de su alma, mientras el miedo a perderse a sí mismo para siempre se hacía cada vez más latente con cada golpe del tambor. Una de las funciones rituales es la conexión con lo superior a costa de una pérdida del yo, experiencia que extrañamente habría de sufrir Jung a pesar de su distanciamiento con las costumbres de la tribu, como si la música en sí misma pudiera provocar estos estados, como si hubiera un poder extraño dentro de ella para mover las fibras más internas independientemente de donde estemos. Para que el rito se lleve a cabo de manera óptima, todos los participantes deben estar en sincronía, ser parte de un mismo cardumen que se mueve uniformemente y tener una comunicación entre pares como ninguna otra. Para ello el rito se vale de ciertos códigos que, sumados a experiencias compartidas, permiten esa comunicación. En caso de que no se dé esta sincronía, la ceremonia se vería interrumpida y su carácter pasaría de lo solemne a lo trivial. De la misma manera, cuando nos comunicamos por medio del habla, usamos códigos y convenciones comunes para que lo que digamos sea entendido por el otro y así transmitir un mensaje que nos permita entrar en sintonía. Si no conociéramos este conjunto de códigos y significados, sería imposible entrar en una comunidad y compartir con ella. Esto se refleja en el caso de Jung visitando la tribu africana, pues el rito, su interacción con las demás personas participantes y la música lo llevó a compenetrarse con el momento y adquirir un conocimiento místico. Ahora entra la pregunta: ¿esto sucede de la misma manera con toda la música? Si analizamos la historia de la música occidental, vemos que en la Edad Media se usaban ciertas convenciones y se omitían otros códigos por tener un sonido oscuro. El más conocido es el intervalo de quinta disminuida o tritono. ¿Qué sensación les provoca? Pues este sonido es tan tensionante que la iglesia lo relacionaba con el diablo. Dentro de las obras características de la música litúrgica encontramos cantos como el Dies Irae, un himno compuesto desde el siglo XIII, incluido en los Requiem, que intentan transmitir la omnipresencia y la ira de Dios. La versión que están escuchando fue adaptada por Mozart. En contraste con esta pieza y estos códigos de la iglesia tan respetados por siglos, encontramos una misa jazz compuesta por Duke Ellington en 1965, que por poco le cuesta la carrera al ser tachada de escandalosa e irreverente. Incluso varios sacerdotes fueron amenazados por haber permitido su lanzamiento en una catedral de Francia. Quizás el rito católico y esta construcción musical perduran como convención por su carácter sagrado y no por sus elementos musicales,
puesto que estos elementos no tienen un significado por sí mismos, solo aquel que les atribuimos socialmente. Esto resulta bastante problemático. Si la música no lleva un significado propio y todo se atribuye a convencionalismos, ¿puede generarse una comunicación efectiva con la música? ¿Dónde quedaría la labor del compositor si solo puede remitirse a parámetros ya establecidos? Para responder a esto, es importante aclarar la diferencia entre la lengua y el lenguaje. Entendemos por lengua que es un conjunto de signos orales y escritos, es decir, nuestro idioma, sea español, inglés, francés, catalán. Mientras que por lenguaje, cualquier medio de comunicación del que nos valemos los seres humanos. Si bien solemos pensar en el lenguaje como una herramienta que usamos en el día a día para hacernos entender, autores como Walter Benjamin le darían un significado especial. Ellos creen que el lenguaje es el medio en el cual todos estamos inmersos, como un pez lo estaría en el agua, y es una razón de peso para pensar que, como la música es un lenguaje, todos estamos inmersos en ella. Por lo tanto, somos seres musicales, como lo hablábamos en el podcast pasado. Con esto podemos hablar de un lenguaje musical, pero a la vez de distintas lenguas musicales que obedecen a ciertos contextos más específicos. En el caso del rito, este responde a toda la construcción social y simbólica de los individuos que pertenecen a cada comunidad, a su territorio y a la forma de relacionarse con todo aquello que los rodea. Y estos factores, entre otros múltiples, son determinantes a la hora de crear y de escuchar la música. Por esta razón no podemos adjudicar solamente el significado de la música a los elementos que la componen o a alguna razón externa a ella. Cuando un compositor quiere crear una melodía que evoque tristeza, recurrirá a un sonido común que esté cargado de este significado y a partir de él hará su composición. Todo esto puede parecer confuso en un principio, yo sé, pero resulta que gran parte de la música que escuchamos nace de esta concepción, como en el caso de las bandas sonoras. Por ejemplo, Ennio Morricone, el compositor de la banda sonora de El bueno, el malo y el feo, contó que quiso plasmar en la obra lo mismo que evocaba la imagen. Morricone mencionó que es importante unir el objeto presente en la escena con un concepto que trascienda las imágenes y que entrelace lo material, lo simbólico y lo musical. Al inicio aparecen los tres protagonistas montados a caballo. Suena la misma melodía tocada por instrumentos distintos. Una flauta para el bueno, la ocarina para el malo y la voz para el feo, como queriendo decir que, aunque son diferentes, tienen una misma identidad. Ahora, si bien los elementos comunes pueden evocar sentimientos afines, este no tiene por qué ser siempre el caso. A veces los ritmos varían, los elementos cambian intencionalmente de significado, las fórmulas se invierten y la música se modifica. Posiblemente han visto el meme de un grupo de hombres bailando con un ataúd en sus hombros a un ritmo fiestero. Esta es una expresión que surgió recientemente en Ghana, donde les pagan bastante dinero por llevar al difunto a ritmo de reggae o del género que él haya disfrutado en vida, aun cuando esta música no está asociada culturalmente a la muerte. Por otra parte, al ser viralizada en redes sociales y relacionado con situaciones cotidianas, la imagen y la música se resignifican. Esto nos demuestra que la música puede mutar de maneras variadas, trascendiendo la cotidianidad de la lengua y expresándose como un lenguaje en donde nuevas formas son posibles. Zizek, filósofo esloveno, daría un ejemplo importante al respecto al decir que la Novena Sinfonía de Beethoven, conocida por su idea central de la unión entre los pueblos, fue elegida por varios mandatarios y figuras revolucionarias de la Guerra Fría como su obra preferida. Evidentemente, en ese contexto bélico, resulta extraño pensar en una verdadera unión entre los pueblos, y Zizek habla de cómo esa unión enmascara un ideal de segregación en el fondo. Incluso obras con ideas determinadas y finalidades claras siguen estando sujetas a esta multiplicidad de miradas e interpretaciones. Asimismo, como comunidad creamos la música y la dotamos de sentido e importancia de acuerdo a la manera en que la asumimos, sea para comunicarnos,
para acompañar películas o para hacernos sentir mejor. Así como la poesía rompe con los esquemas establecidos por la lengua, o la pintura se transforma continuamente, la música, con todas sus posibilidades, se desliga de un carácter universal y único. Por eso aquí no analizamos la música por lo que es en sí misma, sino por lo que es en relación a otras cosas. La música es permeable a todo contexto, se metamorfosea en su significado, permitiendo entablar otro tipo de comunicación en que la interpretación de cada quien es válida. La música trasciende las barreras de la lengua. Como ya se ha dicho, la música comienza donde terminan las palabras.